Bueno, jóvenes, buenas noches. Buenas noches, profe. ¿Estamos listos? Sí. Buenas noches. Excelente. A ver, Mirta, cuéntanos el chiste ahí. ¿Qué estás riendo? No era por nada. Oh, No. tal vez es un buen chiste, hombre. Ah. No, no era un chiste. Bueno, entonces vamos a empezar la clase del día de hoy. Creo que no tengo activada la cámara, ¿ah? No aparece. Bueno, no se conecta ahí, vamos a empezar. El día de hoy vamos a trabajar siempre con lo que son las consultas de SQL, ¿sí? Por ahí la mayoría me entregó sus tareas y les mandé algunas correcciones, ¿sí? Pero en general, pues ya todos más o menos ya me captaron lo que es una consulta ya con un lenguaje, en este caso de SQL, ¿sí? Entonces, la sintaxis realmente es bien sencilla, ¿verdad? Tiene tres valores, que es el from, y el web. A partir de ellas podemos realmente consultar información dentro de una tabla, que es lo que hemos visto hasta el momento, solamente una tabla, ¿sí? Pero vamos a ver también que hay formas de consultar información de dos tablas al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, les voy a compartir aquí la pantalla para que podamos ver el tema del día de hoy. Muy bien, entonces, esta es la base de datos que hemos estado trabajando, que es una pequeña base de datos que está en Excel, ¿verdad? Y estas son las consultas que les dejé para el día, bueno, el sábado pasado, para que me la realizaran. Donde hubo un poco de variación, donde yo quería que ustedes investigaran, era la consulta número 6 y la número 7, ¿verdad? Donde dice busque el estado de los productos, donde el nombre contenga la palabra queso, ¿verdad? Entonces, por ahí me estuvieron preguntando, algunos consultaron y al final todos verificamos que tenía que ser de esta forma, ¿verdad? Nombre, producto, que es el nombre del campo. Utilizamos like. Y aquí utilizamos la palabra queso encerrado dentro de el signo de porcentaje, ¿verdad? Si no es porcentaje, posiblemente es asterisco, cualquiera de los dos. Va a depender del intérprete, ¿sí? De la base de datos, pero al final es lo mismo. Porcentaje o asterisco, lo que hace aquí es que le dice a SQL, mire, vaya al nombre del campo, busque la palabra queso, no importa si está en medio, al final o al inicio. O sea, la palabra queso sin importar lo que está antes de ella ni después de ella, ¿verdad? Si yo quisiera, por ejemplo, una consulta que diga, búsqueme el nombre de los productos cuyo nombre empieza con la palabra queso. Ah, bueno, ahí sí, lo escribo de esta forma, ¿bien? Estoy diciendo que empiece con la palabra queso sin importar lo que esté después de la palabra queso. Por ejemplo, queso parmesano, queso cheddar, etcétera, etcétera, ¿verdad? O si yo quiero que me busque todos aquellos productos que terminen con la palabra queso, sería de esta forma. Sí, le estoy diciendo que no importa lo que esté antes de ella, pero que sea la palabra queso lo que termine como nombre del producto, ¿verdad? Esa era la única variación que había por ahí, algo distinta, que de hecho en el documento o el PDF que yo les envié a ustedes hace 15 días sobre las consultas de SQL, pues ahí estaba este tipo de información, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a continuar con la parte del select, ¿sí? En este caso, yo voy a tomar como ejemplo la tabla de proveedores, ¿sí?
En la tabla de proveedores voy a ver, por ejemplo, una consulta. ¿Sí? La voy a escribir aquí abajo. Si quieren, para llevar a la secuencia, vamos a hacer la consulta número 11. ¿Sí? Consulta número 11. La voy a agregar aquí de una vez. Número 11. Por ejemplo, voy a tomar de la referencia del número 8. Voy a copiar de una vez. Dice mostrar el listado de los proveedores. Solo necesito el nombre, la dirección y la ciudad de los proveedores que viven en Japón. ¿Sí? Muy bien, entonces voy a quitar esto y le voy a decir de todos los proveedores. Así de sencillo. ¿Sí? Nombre, dirección y ciudad. ¿Sí? De proveedores. Muy bien. Nombre, que es lo que me interesa realmente, ¿sí? De todos los proveedores. ¿Cómo quedaría la consulta número 11? Primero, recuérdense, va al select, el from, y el where. ¿Sí? En el select se agregan el nombre de los campos, o sea, nombre, proveedor, dirección, coma, ciudad. ¿Sí? Obviamente estos nombres que yo les estoy diciendo aquí deben de ser los mismos que deberían de aparecer en mi tabla proveedor, ¿verdad? De hecho, así son. Eso puede ser porque yo aquí les diga, no les escriba como está escrito en la tabla, ¿verdad? Aquí simplemente el nombre del proveedor, ¿no? Dirección del proveedor, la ciudad del proveedor, ¿sí? Pero no quiere decir que así se llame el campo, ¿verdad? Yo tengo que ir a verificar a mi tabla proveedor cómo está escrito o definido el nombre del proveedor en ese campo, ¿verdad? De hecho, dice el nombre proveedor y está junto, ¿verdad? Sin el artículo conector del. ¿Sí? Tal y como lo tengo aquí. Bueno, mi tabla se llama proveedor. ¿Sí? Y aquí viene lo interesante. Aquí me dice muestra el listado de los proveedores, nombre, dirección y ciudad, pero que sea de todos, sin excepción alguna. Quiere decir que en este caso el where no va, se elimina, porque no hay ninguna condición, ¿verdad? Simplemente voy a mostrar el listado de todos los proveedores que hay en mi tabla. ¿Sí? El where es el único que es opcional. ¿Sí? Muy bien, si yo agarro esta consulta y la ejecuto, lo que va a hacer es que me va a mostrar nombre, dirección y ciudad de todos los proveedores. Pero yo quiero que aparte de que me los muestre, me los ordene. ¿Sí? Por ejemplo, ordenar alfabéticamente. Puede ser que yo los quiero ordenar alfabéticamente por medio del nombre del proveedor o por la dirección o por la ciudad, ¿verdad? Tal y como yo lo hago en Excel, me voy a ordenar. Yo le voy a decir, quiero que lo ordene por nombre del proveedor. Miren. Vean ustedes, primero me aparecen los proveedores ordenados alfabéticamente, A, B, C, E, hasta la última que de hecho hay uno con Z, ¿verdad ustedes? Entonces, aquí los ordené por medio del nombre del proveedor, pero bien podía haberle dicho, mire, ordénelos por el otro campo que era ciudad. ¿Sí? De hecho, me dice ciudades con la A, solo hay dos, con la B, con la C, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, de la misma forma en que yo ordeno en Excel, lo mismo puedo hacer con mis consultas, ¿sí? En la parte de abajo del from, donde iba el where, que de hecho en este caso no hay, yo puedo utilizar order by, ¿sí? O sea, ordenar por, ¿sí? Y le debo de indicar el nombre del campo. De hecho, en este caso yo le voy a decir, ordénenlo por nombre proveedor, ¿sí? Entonces voy a hacer un listado de todos mis proveedores
ordenados por el nombre del proveedor, ¿sí? Que fue lo que hicimos en este caso a la hora de ordenar por el nombre del proveedor. ¿Sí? Bien. Y ese sería el resultado en una consulta directamente en Access. ¿Sí? El order by por default, yo lo puedo agregar ask o desk, ascendente o descendente. ¿Sí? Ascendente significa desde el más pequeño hacia el más grande, en este caso alfabéticamente de la A a la Z, o descendente, ¿sí? De la Z a la A. En el primer caso, cuando yo le doy order by, no es necesario agregar el ascendente, ¿sí? Es el que define la consulta por default, sin necesidad que uno lo seleccione. Si ustedes miran, cuando ordenamos por medio del proveedor, él automáticamente tomó el formato de ascendente, ¿bien? De la A a la Z. Pero si yo lo quiero descendentemente, lo debo de especificar de esta forma. Quiero que ordene los datos de la consulta por medio del nombre del proveedor de forma descendente, o sea, de la Z, como está alfabéticamente, de la Z a la A. Como que yo le dijera aquí a Excel, ordene por medio del proveedor, el orden, miren, de la A a la Z es ascendente y de la Z a la A es descendente, ¿sí? Entonces me ordenó en este caso de forma descendente, ¿sí? Muy bien, entonces el formato del order by, recuérdense, ordenar por el nombre del campo y luego si lo quiero ascendente o descendente, ¿sí? Si yo me llevo esta consulta a Access, le voy a decir crear, voy a crear una consulta, le voy a pegar, ¿sí? Entonces vean el resultado de la consulta. Me mostró todos los proveedores ordenados en forma descendente por medio del nombre del proveedor, ¿bien? De la Z a la A. Si lo quiero ascendentemente, lo puedo colocar como ask o simplemente lo omito, ¿verdad? Él ya sabe que por default, si uno no especifica si es ascendente o descendente, lo ordena automáticamente de forma ascendente, ¿sí? Lo puedo ordenar por medio de la dirección, que sería otro campo. Vean ustedes, primero coloca los números, luego los ordena según las letras en el abecedario, ¿sí? O le puedo decir por medio de la ciudad, ascendentemente, ¿sí? O le puedo decir descendentemente, le tengo que especificar desk, ¿verdad? La ciudad ordenada descendentemente, ¿sí? Muy bien, entonces ahí tendría la consulta número 11, miren. Y aquí le voy a agregar ordenado por nombre del proveedor de forma descendente. Esta sería la consulta, ¿sí? Y el resultado, pues, en este caso, nombre, proveedor, sería todo esto, ¿verdad? Este sería el resultado entonces de la consulta, ¿sí?
Que de hecho serían todos los registros de la tabla, ¿verdad? Bueno, entonces ahí tengo el resultado de la consulta. Y es prácticamente lo que ustedes han estado haciendo en los ejercicios de esta semana, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien. Ahora veamos lo siguiente. Yo quiero la consulta número 12, perdón. Voy a borrar el resultado porque me ocupa mucho espacio. Vamos a hacer una consulta número 12. Dice mostrar, vamos, agarremos el mismo. Mostrar el listado de los proveedores, pero necesito solamente, quiero saber cuántas ciudades, ¿sí?, tengo registradas en mi base de datos. ¿Sí? Y en este caso, ordenado por, vamos a colocarle ciudad del proveedor. ¿Sí? De forma descendente. Entonces, la consulta prácticamente es la misma, solo que en este caso me pide solamente el campo ciudad, mi tabla proveedor y ordenado por ciudad. De forma descendente, ¿verdad? Eso es lo que pide la consulta. Mostrar el listado de los proveedores. Solamente quiero la ciudad del proveedor. Ahí tengo mi tabla proveedor. Ordenado por la ciudad de forma descendente. ¿Sí? Bueno, voy a llevar esta consulta. Voy a crear otra consulta. Y tengo mi consulta. ¿Bien? Vean ustedes, ahí tengo todas las ciudades. ¿Sí? O sea, el resultado realmente de una consulta puede ser un campo o muchos campos, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien, hagamos la consulta número 13. Vamos a hacer lo mismo, solo que en este caso yo necesito el país. ¿Sí? Y prácticamente es esto, ¿no? País. Igual va a ser una consulta que solamente me va a mostrar como resultado un campo, ¿sí? Muy bien, pero vean ustedes lo que pasa aquí. Esto es muy interesante. A esto quería llegar. Como yo le dije país, y como hay varios proveedores dentro del mismo país, miren, en Estados Unidos se aparece 1, 2, 3, 4 veces. ¿Sí? O sea, se repite porque solamente le estoy solicitando al país. Y como en cada país, en varias ciudades, hay diferentes proveedores, se repiten, ¿verdad? Para saber cuántos países hay en total, yo tendría que decir, bueno, Estados Unidos, 1, Ucrania 2, Suecia sería el tercer país, España 4, Singapur 5, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero yo puedo valer de una de las opciones que también estaba dentro de lo que ustedes hicieron un resumen de las consultas de SQL, Distinct. Distinct lo que hace es que le dice, mire, del resultado omita todos los repetidos y muestre solamente uno, ¿sí? Entonces, si yo hago esto dentro de mi consulta, le digo Distinct, vean ustedes, del resultado que estaba anteriormente,
ahora omite todos los que están repetidos y ahora sí, yo estoy seguro que en 16 países yo tengo mis proveedores, ¿sí? Sin necesidad de contarlos, yo sé que hay 16 porque aquí abajo me parece cuántos registros hay en total. Miren, 16. Y como yo sé que ninguno se repite, yo puedo dar un resultado completo y decir, mire, en 16 países tenemos proveedores, ¿sí? Entonces, ese sería otro de los valores o parámetros que necesitaba que ustedes tuvieran ya dentro de sus consultas. Miren, distinct. Omite todos los repetidos, ¿sí? Y en este caso igual los ordena por medio de país, ¿sí? Muy bien. Ahora sí, empezamos con lo más interesante. ¿Qué pasa si yo quiero una consulta? Vámonos a producto, aquí estamos, ¿sí? Yo tengo producto, ¿sí? Lo normal es que yo les diga, mire, muestre un listado de los productos, ¿sí? Muéstreme el nombre del producto, la unidad, únicamente, ¿sí? De los productos que contengan la palabra queso en el nombre del producto, ¿verdad? Una de las consultas que anteriormente les había dejado, ¿verdad? Select, nombre de producto, unidad, from, mi tabla se llama producto, where, like, queso, y ahí tengo mi consulta, ¿verdad? Tal y como la resolvieron la mayoría de ustedes, ¿sí? Me muestra el nombre y la unidad de los productos de todos aquellos donde el nombre del producto contenga la palabra queso, ¿verdad? Ahí tengo mi consulta y me va a funcionar. Ahora, ¿qué pasa si yo les digo dentro de los datos que quiero mostrar, quiero el nombre de la categoría a la que pertenece ese producto? ¿Sí? Pero yo dentro de los datos del producto tengo el ID o el código del producto, el nombre, el ID del proveedor y el ID de la categoría. No tengo realmente el nombre de la categoría, ¿verdad? Solamente tengo el ID. Yo sé que con el ID yo digo, bueno, este producto que se llama Chase pertenece a la categoría 1. Ah, bueno, ¿cuál es la categoría 1? Me voy a mi tabla categoría y veo y dice, categoría 1 son brebajes, ¿sí? Y una pequeña descripción dice que son bebidas suaves, cafés, té, cervezas y otros, ¿verdad? Ustedes. Entonces, a esta categoría pertenece a brebajes este producto, ¿sí? Pero yo necesito que me muestre no el código de la categoría, sino el nombre de dicha categoría, ¿sí? Entonces, lo que yo tengo que hacer ahora es realmente decirle a la consulta, mire, la información la voy a obtener ya no solamente de una tabla, sino que ahora voy a utilizar dos tablas para el resultado de la consulta, ¿sí? Vean ustedes, entonces ustedes cómo es que le vamos a hacer para unir dos o más tablas dentro de una consulta de SQL, ¿sí? Voy a jalar el where hacia abajo, ¿sí? Y abajo del from voy a utilizar, con atención, inner join, categoría, ¿bien? ¿Sí? El inner join lo que hace es, le dice a la consulta, mire, quiero que o voy a utilizar una segunda tabla
para poder realizar esta consulta. O sea, voy a utilizar dos tablas, en este caso, la tabla categoría. ¿Sí? Bueno, como va a utilizar dos tablas, debe de haber algún campo en común entre producto y categoría, que de hecho así es, ¿verdad? El campo que une los productos con las categorías es este campo, ID categoría, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo si yo me voy a mi tabla categoría, aquí tengo también ID categoría. Y el mismo código que aparece aquí es el que aparece en todos mis productos. Bien, categoría 6, 8, 7, 2, 3. Por medio del código de la categoría, yo puedo ir a mi tabla categoría, ¿sí? Y ver qué tipo de categoría es. ¿Sí? Muy bien. Entonces, como yo ya sé que las dos tablas están relacionadas entre sí por medio de un campo, dentro del inner join, yo le digo inner join, una la tabla categoría on, donde los campos relacionados entre sí son los siguientes. Producto, punto ID categoría, es igual a categoría, punto ID categoría. ¿Sí? Vean entonces ustedes esto, inner join, le voy a cambiar de color para que lo podamos observar. On. Es lo que tenemos de tomar en cuenta. Miren, el inner join le debo de indicar la tabla que voy a utilizar como referencia. El on para decirle los campos que tienen en común la tabla producto y la tabla categoría, que en teoría deberían de tener el mismo nombre, aunque no necesariamente, ¿no? ¿Sí? Porque puede ser que en mi tabla producto este se llama código de categoría, que a la larga tiene los mismos valores, pero puede ser que tenga otro nombre. Pero cuando nosotros hacemos las relaciones, tratamos de que las dos tablas que tengan los campos en común tengan el mismo nombre, ¿verdad? Para no equivocarnos. Entonces le digo, en la tabla producto, punto, hay un campo que se llama ID categoría, que es igual a un campo que está en la tabla llamada categoría y se llama ID categoría. ¿Sí? Ahora sí, yo le puedo decir, mire, en la tabla categoría hay un campo que se llama nombre categoría. ¿Sí? Entonces lo que va a hacer es que va a ir a buscar a producto y dice nombre categoría no existe. Bueno, pero como hay otra tabla relacionada, categoría, va a ir a buscar a la tabla categoría y verifica si hay un campo que se llama nombre categoría. De hecho, aquí está, ¿verdad? Y como sí existe, no marca error. Y ese es el valor que va a mostrar aquí, el nombre de la categoría. Vean entonces qué pasa si yo agarro mi consulta. Yo voy a agarrar mi consulta. Y la voy a pegar. ¿Sí? Entonces, aquí tengo mi producto, mi categoría, así se llaman las tablas. Si hubiera algún error, me va a marcar ahorita. Entonces, posiblemente aquí sea asterisco, ¿no? Ahí está, ¿eh? Miren, me dice, hay dos productos. ¿Sí? Y los dos pertenecen a la categoría llamada Dairy Products. ¿Sí? Ya me mostró el nombre de la categoría. ¿Sí? Dairy Products, que es este, ¿no?
que es el número 4. Si yo quiero la descripción, ¿sí? Bueno, fácil, ¿verdad? Solamente a mi consulta voy a agregar descripción, el campo descripción. Aquí arriba. Descripción. Y ahí me aparece la descripción. ¿Bien? Me muestra el nombre del producto que está en la tabla producto, la unidad de medida que está en la tabla producto, el nombre de la categoría que está en la tabla categoría y la descripción que está en la tabla categoría. De esta forma yo uno dentro de una misma consulta dos tablas por medio del inner join. ¿Sí? Lo que ya habíamos visto antes, el from y el where. ¿Sí? ¿Qué le agregamos el día de hoy? Únicamente el inner join, el nombre de la tabla que voy a utilizar como referencia. On para indicarle los campos que tienen en común estas dos tablas. ¿Sí? Entonces, este sería mi consulta número 14. Listado de productos, nombre del producto, unidad, nombre de la categoría y descripción de la categoría, ¿sí? De los productos que contienen la palabra queso en su nombre. Del producto, ¿sí? Entonces vean ustedes que en este caso en Access no funcionaba el porcentaje, ¿verdad? Sino asterisco, ¿sí? Pero el concepto es el mismo, ¿sí? Ahí tenemos entonces la consulta número 14 que hace referencia a dos tablas, ¿sí? Ya no se conectó mi cámara, ustedes. Bueno. Entonces, no sé si tienen alguna duda con respecto al tema de hoy. No, ninguna. ¿Sí quedó claro? Por el momento sí. Por el momento, ya cuando deje la tarea es otra cosa. Cabal. Sí. Bueno, miren, lo importante es de que ya me di cuenta que en la primera tarea de consultas, pues ya le agarraron el asunto de las consultas, ¿verdad? Eso es lo más importante, ¿sí? Ahí conforme vayamos avanzando, pues obviamente van a ir surgiendo dudas. Entonces, igual van a haber dudas, ¿verdad? Cualquier duda que tenga o consulta me la pueden hacer por medio de WhatsApp, no hay problema. Entonces, igual este video se lo voy a enviar por medio de YouTube para que ustedes los puedan consultar. Ahí está, ya estamos en la cámara. Pues. Ya tarde, ¿verdad? Pero lo importante, como les decía, es que ustedes puedan consultar los videos o si no me escriben, ¿verdad? Ustedes por medio de WhatsApp y ahí nos mantenemos en contacto, ¿verdad? Ahora con la tarea del día de esta semana, no todos me la han entregado, ¿verdad? Entonces, los que no me la han entregado me la pueden enviar todavía, no hay problema. Lo importante es que la hagan y que la entiendan, ¿verdad? Porque... Profe, Sí, mira, sí. Yo no había entendido, hasta ahorita entendí bien cómo se hacía lo de las consultas. Ah, bueno, lo importante es eso, ¿verdad? Que cada sábado nos reunamos y es muy importante que estén presentes, ¿verdad? Porque ahí resolvemos dudas o cualquier inquietud, ¿verdad? Entonces, lo bueno es que ya le entendieron a esto, porque de esto en adelante, pues, las consultas se van a volver más grandes, porque ya no voy a poder utilizar dos consultas,
dos tablas, perdón, sino puedo unir 3, 4, 5, hasta 6 tablas dentro de una misma consulta, que es lo que vamos a ver ya la próxima semana en las órdenes, donde ahí en las órdenes, por ejemplo, tengo los datos del vendedor, tengo los datos del cliente, tengo los datos del producto. Yo necesito una consulta un poco más completa, ¿verdad? Voy a tener la necesidad de unir no solamente 2, sino hasta 4 tablas en una misma consulta. Pero el concepto es el mismo. Agrego otro inner join, agrego la tabla producto, y luego miro qué tablas tienen como referencia el mismo campo, y todo lo demás es lo mismo. ¿Cuántos inner join puedo agregar? Los que yo quiera, dependiendo del número de tablas que yo quiera agregar a la misma consulta, ¿verdad? Si no hay otra duda, ¿todos estamos claros? Profe, ¿Sí? como usted dijo que después se va a hacer más grande el trabajo, ¿será que lo podemos hacer en Excel? Sí, miren, como yo les dije, lo pueden hacer en Excel, no hay problema, pero que no sea un pretexto, ¿verdad? Que digan, mire, yo no tengo Excel para hacerlo, no tengo computadora o algo, ¿verdad? Sí, me lo pueden hacer en Excel, no hay problema, si se les facilita más, ¿verdad? Profe, así como yo, que yo sí no tengo instalado el Access, o bueno, más o menos no me funciona, sí lo puedo hacer en el Excel entonces. Sí, por un momento no hay problema, ¿verdad? Sí. Ah, Lo va, importante gracias. que, lo que pasa es que si lo haces en Access, más adelante, pues vas a poder ver realmente si funcionan o no las consultas. Ah, sí, Por sí, ejemplo, sí. en este caso, si vos me hubieras entregado la consulta con porcentaje, en teoría, recuerda que en papel todo funciona, ¿verdad? Ya en el lenguaje de programación, yo lo ejecuto, ahí ya me dice qué errores hay o no me muestra nada, como en este caso. Yo tuve que haber cambiado el porcentaje por el asterisco para que pudiera ver el resultado, ¿verdad? Pero sí se puede, no hay ningún problema, ¿verdad? No se vayan a sofocar por eso, porque no tienen computadora y que no pueden hacer las tareas. Entonces, por el momento, Access no lo hemos utilizado para nada. Yo lo he utilizado para que ustedes vean el resultado de las consultas, nada más. Que igual se puede hacer en Excel, ¿verdad? Con copiar y pegar los campos y lo pegan en un archivito aparte, ¿verdad? Como resultado de la consulta. ¿Sí? Gracias. ¿Estamos claros con eso? ¿Sí? Sí, yo sí. Segurolas.